Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Medicina con Luis, donde yo soy Luis. Y quiero comentarles que antes que nada estoy muy agradecido por la aceptación que tuvo el video pasado. Fue muy bien recibido por ustedes. La verdad es que me llena de alegría saber que el video pasado fue bien aceptado por la gente que lo vio. Recibimos muchos comentarios buenos, mucha crítica constructiva del video pasado y pues nada más quería agradecerles por sus comentarios y por toda su buena vibra. El video pasado, por si es que no lo has visto, hablaba acerca de las recomendaciones generales para evitar contagio por COVID-19. Este video pasado del que les comento pues va enfocado al público en general, a sociedad o a gente que no pertenece al gremio. Y les había comentado que tenía planeado hacer un video nuevo. Este video que estás a punto de ver, sí va dirigido a gremio médico. Así que si eres MIP, si eres pasante, si eres médico general, si eres universitario o si estás haciendo la residencia en alguna otra especialidad, quédate por favor, ya que vamos a ver de manera general o los aspectos generales de COVID-19, pero ya desde un punto de vista médico. Sí es muy importante que desde ahorita les comente que no vamos a ahondar tanto en mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad porque gran parte de la misma se desconoce. Vamos a mencionar la importancia que tienen los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a abordar la epidemiología de COVID-19, así como el cuadro clínico, las características que se presentan de manera más frecuente en los pacientes con COVID-19, tanto a nivel clínico como laboratorial, como en la tomografía de tórax computarizada. Entonces, eso es lo que más vamos a ver en esta clase. Respecto a tratamiento, vamos a mencionar los fármacos específicos, y digo específicos entre comillas porque ya vamos a revisar que no hay ninguno que haya mostrado la efectividad en vivo contra COVID-19. Entonces vamos a mencionarlo. Vamos a hablar nada más a grosso modo de las metas o de los parámetros ventilatorios que se sugieren en los pacientes con COVID, pero si le dedicamos o si habláramos o intentáramos hablar de manera completa del manejo ventilatorio en COVID crítico, pues la verdad es que tendríamos que dedicarle una presentación totalmente a ese tema. Es decir, nos llevaríamos fácil, yo creo que 1 hora hablando de ventilación mecánica invasiva en pacientes con COVID. Y no es en este momento el caso. Entonces, sin más que mencionar, vamos a empezar. Bueno, en cuanto al temario, pues ya hablamos previamente de lo que vamos a mencionar. Nada más para dar una pequeña introducción. Los coronavirus son patógenos importantes del ser humano y de los animales. A finales del 2019, un coronavirus fue identificado como causa de un brote de neumonía en Wuhan, una ciudad en Hubei, provincia de China, que se esparció de manera pues muy rápida, resultando en una epidemia a través de todo China y seguido de un aumento de casos en otros países a nivel mundial. En febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, designó a la enfermedad como COVID-19, lo cual significa Coronavirus Disease 2019, que es básicamente COVID-19. El virus que causa COVID-19 se denominó Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2,
o SARS-CoV-2 para los compas. Previamente era llamado 2019 nCoV, pero ahorita vamos a ver quién fue el que dijo que se llamara SARS-CoV-2. Hablando un poco de la virología, observamos que la secuencia completa del genoma y análisis filogenéticos indican que el coronavirus que produce el COVID-19 es un beta coronavirus ubicado en el mismo subgénero que otros virus que ocasionan síndrome de distrés respiratorio agudo. Es importante mencionar que estos están relacionados a diferentes especies de murciélagos. Hablando como tal ya de los mecanismos que utiliza SARS-CoV-2 para invadir la célula huésped, hasta el momento es sabido que los receptores para la enzima convertidora de angiotensina son un mecanismo de entrada que ocupa SARS-CoV-2 para entrar a esta célula. Para determinar si SARS-CoV-2 usaba o usa o no estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, se hicieron varios estudios de infectividad usando células ELA. Nada más como paréntesis, las células ELA son unas células de cultivo utilizadas en este tipo de protocolos científicos y es el linaje celular humano más antiguo y utilizado con mayor frecuencia en este tipo de estudios. A diferencia de células, estas células pues provienen de una muestra de cáncer cervicouterino y a diferencia de las células no cancerosas, estas células ELA además se cultivan en el laboratorio fácilmente. Algunos autores incluso las llaman células inmortales, pero bueno. Entonces, en el estudio se identificaron células que sí expresaban el antígeno, el receptor para enzima convertidora de angiotensina y células que no expresaban el receptor de enzima convertidora de angiotensina. Ahora, no se dejen intimidar por esta tabla que acabamos de mostrar aquí, por favor. En un momento más va a cobrar un poco de sentido. Entonces, se usaron en este estudio, que está citado en la parte de aquí abajo, se usaron células provenientes de humano, células provenientes de murciélago de herradura chino, cerdo, civeta y ratón. Y por último se utilizaron unas células en las cuales no expresaban el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y cada una de estas columnas va a representar diferentes cosas. Y tenemos varias filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Obviamente la primera fila está representada o representa a las células del humano, en la segunda fila es las de murciélago, tercera cerdo, cuarta civeta y quinto el ratón. Y 6, lo que ahorita les voy a explicar. Entonces, en la primera columna, donde vemos todas estas células pintadas de azul, se utilizó un marcador que es básicamente, como lo menciona en la parte superior, que es DAPI, o su nombre completo 4,6-diamidino-2-fenilindol. Este DAPI es un marcador fluorescente que se une fuertemente a zonas con alto contenido de adenina y timina. En la segunda columna se aprecia cuáles son las células que expresan el receptor de enzima convertidora de angiotensina y están teñidos en verde. Para el marcador que ocuparon para teñir esto, pues da un color verde fosforescente. Este receptor fue detectado usando un anticuerpo monoclonal de ratón, que es básicamente isocianato de fluoresceína, que es lo que da el color verde. Entonces, las células que expresaban la enzima convertidora o el receptor de enzima convertidora de angiotensina se teñían de verde. Es importante mencionar que estas últimas células, es decir, las que no se teñían de verde,
pues obviamente no expresaban este receptor de enzima convertidora de angiotensina. Esto está representado en esta última fila. En la tercera columna tenemos representada la replicación viral. La replicación viral en las células fue detectada usando un anticuerpo de ratón contra una proteína, que es la proteína RP3N, y está básicamente este marcador pinta de rojo cuando está sucediendo o cuando sucedió la replicación viral. Entonces, y esta última columna pues es básicamente una combinación del azul, del verde y del rojo. Si se dan cuenta, se traslapan, o sea, se solapa este y nos da esta última imagen. ¿Qué es lo que se concluyó de esta tabla? Entonces, las células de humano que expresaban el receptor para enzima convertidora de angiotensina mostraban replicación viral. Asimismo, las del murciélago, así las del cerdo, así las de la civeta. Las únicas células en las cuales no se apreció replicación viral a pesar de tener presente el receptor para enzima convertidora de angiotensina fue en el ratón. Pero sí se notó de una manera importante que en las células que no expresaban este receptor de enzima convertidora de angiotensina no presentaban replicación viral y por ende pues no podían entrar a la célula. Se concluyó que no podían entrar a la célula. Entonces esta es la pauta para decir que el SARS-CoV-2 utiliza este receptor dentro de su mecanismo de infección en el huésped. Ahora, hay un grupo especial de estudio del coronavirus que se encuentra pues básicamente dentro del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, que pues fue el grupo que propuso que este virus fuera designado SARS-CoV-2, y esto nada más pues para tenerlo como de manera ahí cultural. Es importante mencionar que hay otro virus, que es el virus de síndrome respiratorio de Medio Este, que es un beta coronavirus que a pesar de que se encuentra un poco más distanciado, es uno de los su RNA es uno de los más similares y pues proviene de dos coronavirus diferentes que son también de los murciélagos. Entonces parece ser que los murciélagos son la fuente principal de este SARS-CoV-2, aunque se desconoce si SARS-CoV-2 es transmitido directamente desde los murciélagos o si ocupa algún otro mecanismo de transmisión, como un huésped intermediario. Pues básicamente se desconoce de manera exacta cómo brincó un SARS-CoV-2 de murciélago al humano. Yo creo que hasta el momento es una incógnita y siendo honestos no creo que se vaya a esclarecer al 100% algún día. En un análisis filogenético de 103 cepas de SARS-CoV-2 de China, se identificaron dos tipos diferentes de SARS-CoV-2. Estos dos tipos diferentes de SARS-CoV-2 están representados en esta gráfica de barras. El primero fue denominado tipo L, que representó en Wuhan la mayor parte de las cepas, y hubo uno que fue denominado tipo S, que representó pues la minoría de las cepas. El tipo L está representado por el color azul y el tipo S está representado por esta especie de color salmón, naranja pálido mediocre. Entonces, el tipo L en Wuhan tuvo un predominio de hasta el 96.3%. Y el tipo S en Wuhan tuvo un predominio del 3.7%. Se hicieron los mismos estudios fuera de Wuhan y de manera curiosa apreciaron que fuera de Wuhan
El subtipo L tuvo una disminución en su predominio de pasar a 96.3%, se pasó a un 61.6% y el subtipo S ganó un poco más de frecuencia, dando un resultado de 38.4%. Las implicaciones clínicas de estos hallazgos realmente son inciertas. Aún se desconoce si el subtipo S o el subtipo L tienen alguna otra repercusión clínica o si clínicamente afectan de manera diferente al ser humano. Hasta el momento esto es desconocido. Hablando un poquito de la distribución geográfica y de la ruta de transmisión, del periodo de infectividad y de la inmunidad. Ahora, de la distribución geográfica, el siguiente enlace es de gran utilidad, ya que una vez que nos dirigimos a dicha dirección, se abrirá una sección de la página oficial de la OMS. Como podemos apreciar en el recuadro rojo, donde se encuentran los reportes situacionales ordenados por fecha del más antiguo al más reciente. En este caso, como estamos visitando la página del día 17 de abril, el último reporte que podemos abrir es el de la fecha de ayer, o sea, 16 de abril. Cuando abrimos el reporte situacional, se abre otra página donde nos muestra un PDF con la situación actual a nivel mundial en torno a COVID-19. Y al día de ayer, 16 de abril, podemos corroborar que se han reportado cerca de 2 millones de casos confirmados a nivel mundial y 130,000 muertes por esta enfermedad en todo el mundo. Si bajamos en el contenido de dicho PDF, nos encontramos con la cifra oficial de cada país en el mundo, encontrando a México con un total de casos confirmados de 5,399 y 406 muertes en total. Ahora, desde los primeros informes de casos de Wuhan, a fines de 2019, se han reportado más de 80,000 casos de COVID-19 en China, con la mayoría en Hubei y las provincias circundantes. Un grupo de investigación de la OMS y China estimó que la epidemia en China alcanzó su punto máximo entre finales de enero y principios de febrero del 2020. Se han informado casos en todos los continentes, excepto en la Antártida, y han aumentado constantemente en muchos países. Estos incluyen los Estados Unidos, la mayoría de los países de Europa Occidental, incluido entre estos Reino Unido, e Irán. Aún no se entiende, hablando ya un poco más de la ruta de transmisión, todavía no se entiende por completo el riesgo de transmisión. Investigación epidemiológica en Wuhan, al inicio del brote, identificó una asociación inicial con un mercado de mariscos que vendía animales vivos, donde la mayoría de los pacientes habían trabajado o visitado y que posteriormente se cerró para su desinfección. Sin embargo, a medida que avanzó el brote, la propagación de persona a persona se convirtió en el principal modo de transmisión, como ya bien lo sabemos. La propagación de persona a persona se produce principalmente a través de gotas respiratorias. El virus es liberado en las secreciones respiratorias cuando una persona con infección tose, estornuda o habla y pues puede infectar a otra persona si entra en contacto directo con las membranas mucosas. La infección también puede ocurrir si una persona toca una superficie infectada y luego toca sus ojos, nariz y boca. Las gotas generalmente no viajan más de 6 pies o, para ser exactos, 1.82 metros y no permanecen en el aire. Sin embargo, en condiciones experimentales se ha visto viabilidad del virus durante al menos 3 horas. Dada la incertidumbre actual con respecto a los mecanismos de transmisión, las precauciones en el aire se recomiendan de manera rutinaria en algunos países. El RNA de SARS-CoV-2 ha sido detectado en sangre y en heces. El virus ha sido aislado de muestras de materia fecal en algunos casos. Sin embargo, acorde a un reporte en conjunto entre OMS y China, la transmisión fecal oral no parece ser un factor significante en el esparcimiento de la infección. Ahora, hablando un poquito más del periodo de infectividad,
surge la pregunta, ¿cuál es el intervalo de tiempo en el que un paciente con COVID-19 es infeccioso? El intervalo durante el cual un individuo es infeccioso, la verdad es que es incierto. La mayor parte de la información acerca de este tema o de este apartado en particular proviene de evaluar la carga de RNA viral en muestras de tracto respiratorio de pacientes enfermos. Los niveles de RNA viral parecen ser más altos al inicio de la enfermedad en comparación con etapas más avanzadas. Esto aumenta la posibilidad de que la transmisión de la enfermedad sea mayor en el estadio inicial de la enfermedad. Sin embargo, información adicional es necesaria para confirmar dicha hipótesis. La transmisión de SARS-CoV-2 desde individuos asintomáticos o personas que se encontraban dentro del periodo de incubación también ha sido descrita. Sin embargo, la extensión o la frecuencia con la que esto ocurre permanece aún desconocida. En un análisis de 157 personas que dieron positivo a COVID-19 en Singapur, la transmisión durante el periodo de incubación fue aproximadamente 6.4%. En dichos casos, la exposición ocurrió dentro de 1 a 3 días previo al inicio de la sintomatología. Por lo tanto, podemos concluir que es importante el tamizaje a gran escala serológico, ya que esto puede proveer un mejor sentido o un mejor panorama de cuántos individuos asintomáticos están infectando a la población y así poder hacer reportes epidemiológicos más exactos. Varios tests serológicos de SARS-CoV-2 están en desarrollo. Al día de hoy, una prueba rápida ha sido aprobada por la US Food and Drug Administration o la FDA. Este estudio básicamente identifica de manera cualitativa inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que son básicamente anticuerpos contra SARS-CoV-2, y los evalúa ya sea séricos o en plasma. Hacen falta más estudios para confirmar si la presencia de estas inmunoglobulinas refleja una respuesta inmunoprotectora. El tamizaje serológico será una herramienta importante de detección, más que nada para entender la inmunidad de la población y distinguir a los individuos que pudieran, en dado caso, tener un menor riesgo de reinfección. Nada más para mencionar, la patente la tiene un laboratorio que se llama Cellex. Cellex, patrocínanos, por favor. Hablando de inmunidad de SARS-CoV-2, o si es que existe inmunidad a SARS-CoV-2, hay estudios en donde anticuerpos contra el virus se aprecia que se desarrollan en aquellas personas que han sido infectados. Hay evidencia que sugiere que parte de estos anticuerpos son protectores, pero aún es muy pronto para hacer esa aseveración de manera definitiva. Además, se desconoce si todos los pacientes infectados desarrollan una respuesta inmune efectiva y cuánto tiempo dura dicho efecto protector. Dicho esto, y habiendo aclarado lo de la inmunidad, se han hecho estudios respecto al tratamiento de pacientes con COVID-19 usando plasma sérico de aquellos pacientes recuperados y transfundiéndolo a pacientes con enfermedad activa. Desafortunadamente se necesitan estudios más grandes para poder obtener conclusiones de si esta terapia es efectiva o no. Un estudio preliminar en donde se hizo pues básicamente experimentos con un macaco rhesus o con un mono rhesus infectado con SARS-CoV-2, se apreció que en este tipo de especímenes no se volvió a desarrollar reinfección después de que se recuperaron. Sin embargo, también este estudio no ha sido publicado en una revista que haga revisión por pares. Y pues se necesita una confirmación a futuro de estos hallazgos. No podemos tomar solamente este tipo de información tan a la ligera. Ahora, hablando ya de peculiaridades de la enfermedad, retomaremos nada más
¿Cuánto tiempo dura el periodo de incubación? Los tipos de presentación de COVID-19. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que nuestro paciente tenga una presentación más severa? Vamos a hablar del impacto de la edad y de la infección asintomática. El periodo de incubación para COVID-19 se piensa que es aproximadamente 14 días después de la exposición inicial. De 1.099 pacientes confirmados, el periodo de incubación promedio fue de 4 días, con un rango intercuartílico de 2 a 7 días. En otro artículo publicado en Anales de Medicina Interna, se analizó la información de 181 casos confirmados y se observó que 2.5% de los individuos infectados presentaron sintomatología a los 2 días desde el momento de la exposición con una persona enferma y que el 97% desarrolló una sintomatología a los 11 días después de haber tenido contacto con un paciente enfermo. Específicamente, en un reporte de la CDC de China, que incluyó aproximadamente 44.500 casos confirmados, se dividió al COVID-19 en 3 tipos principales de presentación. La primera es una enfermedad leve, en la cual se caracteriza por no tener la presencia de neumonía o, en dado caso de tener neumonía, que sea una neumonía leve. Este tipo de presentación es la más frecuente, con un 81% de los casos. El segundo tipo de presentación es una presentación severa, la cual se caracteriza por presentar disnea, hipoxia o un compromiso pulmonar mayor al 50% en estudios de imagen en las primeras 24 a 48 horas de haber iniciado el cuadro. Este tipo de presentación representa el 14% de todos los casos de COVID. Y por último, y no menos importante, tenemos la presentación crítica. La presentación crítica se caracteriza por presentar falla respiratoria o choque o disfunción multiorgánica. Afortunadamente, esta presentación es la menos frecuente, siendo las estadísticas reportadas de un 5%. La tasa general de letalidad de COVID-19 reportada en ese estudio de China fue de 2.3%. Es importante mencionar que no hubo reportes de fallecimientos en los casos en los que la presentación fue de tipo leve. Ahora, la proporción de casos severos o de infecciones fatales va a variar dependiendo de la localización. Por ejemplo, en Italia, el 12% de todos los casos detectados de COVID-19 fue admitido a la unidad de cuidados intensivos. Se estimó que la tasa de fatalidad fue de un 7.2% a mediados de marzo. En contraste con la tasa de fatalidad estimada en Corea del Sur, que fue de un 0.9%. Es una diferencia importante, ¿sale? No es algo que se debe de tomar a la ligera. Esto puede tener relación con la edad promedio de las personas infectadas en cada país. En Italia, la mediana de edad o el promedio de edad de los pacientes con infección por COVID-19 fue de 64 años. Mientras, o comparándolo más bien, con la edad promedio de los pacientes afectados en Corea del Sur, que fue de 40 años. Entonces, en Italia tienen una tasa de fatalidad mayor porque también las personas que más se están enfermando son personas de mayor edad en comparación con Corea del Sur. Ahora, hay ciertos factores que están relacionados con una presentación severa de COVID-19. Las comorbilidades que han sido asociadas a este desenlace severo o a una mayor mortalidad incluyen enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión, EPOC, cáncer y enfermedad renal crónica. La CDC de los Estados Unidos también incluye otras condiciones de inmunocompromiso como obesidad severa,
definida como un índice de masa corporal mayor o igual a 40, enfermedad hepática, como también pues otro factor potencial de enfermedad severa. Los hallazgos de laboratorio en particular que han sido asociados a una peor evolución de COVID-19 son linfopenia, enzimas hepáticas elevadas, una elevación de la deshidrogenasa láctica, marcadores inflamatorios elevados también, como por ejemplo PCR, ferritina, un dímero D elevado, prolongación del tiempo de protrombina, elevación de troponinas, así como CPK y lesión renal aguda. Todos estos son factores relacionados con una presentación más severa de COVID-19. En varios estudios de cohorte de pacientes hospitalizados con COVID-19, la edad promedio fue de 49 a 56 años. En otro reporte de la CDC, donde se analizó la información de 2.449 pacientes diagnosticados con COVID, dentro del 12 de febrero al 16 de marzo, es donde se analizó variables como edad, hospitalización, pacientes de los cuales requirieron unidad de cuidados intensivos. El 67% de los casos diagnosticados fue en mayores de 45 años. Y de forma similar a los datos aportados por los reportes chinos, hubo un aumento de la mortalidad directamente proporcional a la edad de los individuos, siendo así que el 80% de las muertes ocurrían en personas mayores o iguales a 65 años. Infecciones asintomáticas, como ya lo hemos mencionado, también han sido descritas, pero su frecuencia es desconocida. En un brote de COVID-19, en un crucero donde casi todos los pasajeros y el personal fueron examinados para SARS-CoV-2, aproximadamente la mitad de los 619 casos confirmados, es decir, aprox 309, eran asintomáticos. Sin embargo, se realizó seguimiento posteriormente y se estimó que el 18% eran casos asintomáticos verdaderos. Cuando decimos casos asintomáticos verdaderos, nos referimos a que no desarrollaron síntomas ni en los días posteriores. Es decir, el otro 72% que se creía que eran asintomáticos desarrolló síntomas en los días posteriores a los que la prueba salió negativa. Por lo que cuando se hizo el diagnóstico, probablemente se encontraban en un periodo de incubación. Entonces, de este reporte concluimos que de los 619 casos positivos de este crucero, únicamente 111 eran casos asintomáticos verdaderos. Esto es muy relevante porque se tienen que hacer pruebas para diagnosticar COVID-19. Ya se ha documentado la contagiosidad de casos asintomáticos. Desafortunadamente, en México, todos, absolutamente todos los médicos, todo el gremio de la salud, sabemos que no se están realizando las pruebas suficientes, muy probablemente por falta de cash. Pero bueno, esa es otra situación que no vamos a abordar en esta plática. Hablando ya un poco más del cuadro clínico, del cuadro laboratorial e imagenológico, abordaremos la presentación inicial de COVID, la evolución y las complicaciones más observadas o más frecuentes, así como los hallazgos de laboratorio, nada más de manera puntual. Ya comentamos un poquito de eso, nada más vamos a reafirmarlo. Y vamos a describir también de manera rápida los hallazgos imagenológicos que vemos en COVID. Ahora, no hay características clínicas específicas que puedan distinguir de manera confiable COVID-19 de otras infecciones respiratorias virales. En un estudio que describió a 138 pacientes en Wuhan, las características clínicas más comunes al inicio de la enfermedad fueron fiebre en un 99%, seguida de fatiga en un 70%. Los síntomas con menos frecuencia, o más bien de mayor a menor,
Siguen tos seca, anorexia, mialgias, disnea y producción de esputo. Aunque no se destacó en los estudios de cohorte iniciales de China, los trastornos del olfato y el gusto, como anosmia y disgeusia, también se han informado como síntomas comunes en pacientes con COVID-19. En una encuesta de 59 pacientes con COVID en Italia, el 34% presentó una alteración olfativa o del gusto y el 19% informó la presencia de ambos. Dentro de las complicaciones y la evolución de COVID-19, tenemos que recordar que el síndrome de distrés respiratorio agudo es una de las complicaciones más severas o mayores en pacientes con enfermedad crítica. En el estudio previamente mencionado de 138 pacientes, se observó que el 20% desarrolló a los 8 días del inicio de los síntomas SDRA. Y en otro estudio de 201 pacientes hospitalizados con COVID-19 en Wuhan, el 41% desarrolló SDRA. Entonces, podemos concluir que entre el 20 al 40% de los casos severos de COVID va a desarrollar SDRA. Factores asociados con el inicio del mismo son edad mayor a 65 años, diabetes mellitus e hipertensión. Otras complicaciones que también se han reportado son arritmias, cardiomiopatías y episodios de tromboembolismo. Los pacientes con COVID-19 severo tienen evidencia laboratorial de una respuesta inflamatoria exacerbada, similar a un síndrome de liberación de citocinas. Entonces, algunos autores han denominado a este síndrome o a este fenómeno que pasa en COVID como un cytokine release syndrome-like, el cual se caracteriza pues básicamente por fiebre persistente, con elevación importante de los marcadores de inflamación y un aumento de las citocinas proinflamatorias. Dentro de los hallazgos de laboratorio, pues vamos a ver que el recuento de leucocitos va a ser muy variable. Puede haber leucopenia o leucocitosis. Lo que sí se va a ver en la mayoría de los casos es una linfopenia, elevación de la DHL, elevación de la ferritina es muy común, elevación también de aminotransferasa también ha sido descrita, y al momento del ingreso muchos pacientes con neumonía tenían niveles séricos de procalcitonina normales. Sin embargo, en aquellos que requirieron de una atención en unidad de cuidados intensivos, se apreció de manera muy marcada cómo fueron haciendo elevación de estos niveles de procalcitonina. Los niveles altos de dímero D y entre más disminuye el recuento de linfocitos, también ha sido asociado con un aumento de la mortalidad. Ahora, hablando de manera general de los hallazgos imagenológicos observados en COVID, vamos a ver que en la tomografía axial computarizada de tórax, en los primeros 4 a 7 días, se van a observar usualmente opacidades en vidrio despulido de manera bilateral, de una distribución generalmente pues periférica y posterior. Las opacidades en vidrio despulido del COVID-19 van a ser o suelen ser de tipo redondo, van a ser redondeadas. Este es el primer patrón tomográfico que quiero que recuerden. El segundo patrón tomográfico, o conforme empieza a avanzar la enfermedad en los próximos días, se puede apreciar un patrón de empedrado, que es básicamente un engrosamiento septal, como alcanzamos a ver en esta zona de aquí. Es un engrosamiento septal que es presentado sobre un patrón de vidrio despulido previo. Entonces, si se fijan, ya tenemos el vidrio despulido y sobre ese vidrio despulido vamos a tener este patrón septal. A este patrón imagenológico lo vamos a denominar como un patrón en empedrado.
el siguiente patrón tomográfico que se observa o que es característico en COVID es... este es otro ejemplo nada más de otro tipo de patrón en empedrado. Y pues también es importante mencionar el predominio periférico y posterior del patrón. El siguiente patrón tomográfico es denominado halo invertido. Algunos radiólogos observaron este patrón, que también observamos en este corte de manera bilateral, y lo llamaron también atoll sign o halo invertido, como les comento, y es definido como un patrón de vidrio despulido rodeado por un borde de una consolidación más denso en una forma como de luna creciente, o en su defecto rodeado por completo de manera circular con un grosor de al menos 2 milímetros. Incluso pues sí se alcanza a apreciar como un halo invertido, como su nombre lo dice. Y el último patrón tomográfico es el de una consolidación. Conforme la enfermedad continúa progresando, podemos observar este patrón de consolidación. Y en este corte tomográfico también tenemos ejemplos de consolidaciones bilaterales y posteriores. Estos patrones que acabamos de mencionar muchas veces no se encuentran aislados en nuestros pacientes. Los que tratan a menudo con pacientes con COVID no me van a dejar mentir. Estos cortes tomográficos que les acabo de mostrar básicamente son patrones aislados. Pero en la vida real, los pacientes que llegan con COVID es una mezcla, es una fiesta ahí de patrones tomográficos a lo largo de todo el pulmón. La verdad es que la tomografía es sumamente impresionante porque no se parece a nada de lo que hayamos visto antes. Pero estos patrones estos cortes que les mostré, pues son más que nada didácticos. Es para que diferencien un patrón tomográfico de otro. Aunque hasta el momento hemos mencionado distribución bilateral de los patrones, puede haber pacientes que presenten afección unilateral, como en esta tomografía donde apreciamos una zona de consolidación unilateral derecha posterior. Ahora, aunque la tomografía axial computarizada puede tener más sensibilidad, o aunque una tomografía tenga más sensibilidad que una radiografía, no significa que los hallazgos imagenológicos vayan a confirmar o a descartar la presencia de COVID-19. En Estados Unidos, el Colegio Americano de Radiología recomienda no usar la tomografía axial computarizada de tórax para un tamizaje o para hacer diagnóstico de COVID-19 y recomienda reservarla solamente para los pacientes hospitalizados que vayan a necesitar tratamiento o manejo intrahospitalario. En dado caso de que la tomografía se realice, la Sociedad Radiológica de Norteamérica ha dividido o ha propuesto la clasificación imagenológica y la divide como típica, indeterminada, atípica o negativa para COVID-19. No vamos a hablar de cada una de estas clasificaciones o de cada una de estas parte de esta clasificación, porque sería extender el video todavía más de lo que ya se está extendiendo. Entonces, solamente quiero que recuerden que se clasifica como una presentación típica imagenológica cuando se presentan los signos o los patrones tomográficos que les acabo de describir. Es decir, si nuestro paciente en nuestra tomografía tiene vidrio despulido, tiene un patrón de empedrado, tiene un halo invertido o tiene una consolidación aunada a todo esto, es una categoría típica a nivel imagenológico de COVID-19. ¿Ok? En los Estados Unidos, la CDC recomienda la recolección de una muestra de nasofaringea
para testear la presencia de SARS-CoV-2. En ocasiones, el hisopado orofaringio también puede ser recolectado, pero no es esencial. En dado caso de que sea recolectado, se recomienda que se utilice o se ponga en el mismo contenedor que una muestra nasofaringea. El hisopado orofaringio pues es una alternativa aceptable para pacientes sintomáticos, siempre y cuando el hisopado nasofaringio no se pueda realizar o no esté disponible por otras causas u otras razones. Las muestras de esputo deben de ser recolectadas de pacientes con tos productiva y no se recomienda la inducción del mismo en los pacientes que tengan tos seca. También se recomienda que cuando tengamos pacientes intubados se realice lavado bronquialveolar para recolectar la muestra. Ahora, ya por último, antes de hablar de las opciones terapéuticas específicas para el tratamiento de COVID, vamos a hablar de las cuestiones de manejo generales en el contexto de un paciente adulto hospitalizado. Para los pacientes con COVID ya documentado, no recomendamos utilizar de manera empírica antibiótico-terapia para neumonía bacteriana. La información al respecto es muy limitada. Además de que la sobreinfección bacteriana no parece ser una característica predominante o típica de COVID-19. Sin embargo, si los datos clínicos o si las características clínicas para distinguir este hecho dificultan la evolución, se recomienda iniciar el tratamiento empírico para neumonía adquirida en la comunidad. Este tratamiento o esta antibiótico-terapia para neumonía bacteriana también debe de ser apoyada por la sospecha clínica. Es decir, si nuestro paciente comienza con fiebre después de haber presentado periodos afebriles por más de 48 horas, si apreciamos una nueva consolidación a nivel imagenológico, pues ahí es cuando podemos pensar en iniciar tratamiento empírico antibiótico, siempre y cuando, o más bien con la previa recomendación de tomar un cultivo de expectoración, además de analizar antígenos urinarios. Se sugiere reevaluar de manera diaria la suspensión de dichos antibióticos o ajustar la pauta antibiótica según el resultado de los cultivos que vayamos teniendo en los próximos días. Estamos a favor de la profilaxis para tromboembolismo en todos los pacientes hospitalizados con COVID-19. Esto basándonos en las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Muchos estudios han sido descritos, o más bien, como ya lo mencionamos previamente, que elevan de manera importante los niveles de dímero D, así como otros marcadores que se encuentran alterados de coagulación entre los pacientes con COVID-19, lo cual sugiere un riesgo aumentado potencial para trombosis. Si la coagulación sea profiláctica o a dosis terapéutica, si esto tiene algún impacto en el desenlace de la enfermedad, aún es desconocido para nosotros. Ahora, hay información muy escasa acerca del uso de antiinflamatorios no esteroideos o AINES en el contexto de COVID-19. Dada la incertidumbre, sugerimos el uso de acetaminofén como antipirético preferido. Si es posible y si los AINES se necesitan, sugerimos usar la dosis mínima efectiva. Sin embargo, no recomendamos o más bien, por lo tanto, no recomendamos suspender el uso de AINES en los pacientes que los consumían ya de manera crónica por otras condiciones, a menos que de plano haya una indicación
clara para suspender los AINES, como por ejemplo lesión renal aguda o sangrado gastrointestinal. Si no tenemos una justificación para suspender el uso de AINE en nuestro paciente y ya lo tomaba de manera crónica, por favor no se lo vayan a suspender. No hay evidencia que dice que esto tiene algún sustento. Los medicamentos inhalados deben de ser administrados por un inhalador con un medidor de dosis cuando sea posible, en lugar de los nebulizadores convencionales que todos conocemos. Esto principalmente para evitar el riesgo de aerosolización de SARS-CoV-2 por medio de la nebulización. Por último, el uso de glucocorticoides. Estamos de acuerdo con la CDC y con la OMS de que los glucocorticoides no se deben administrar, ojo, de manera rutinaria en los pacientes con COVID-19, a menos que haya algún otro dato para su inicio. Por ejemplo, que nuestro paciente sea asmático, que nuestro paciente presente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna exacerbación, que tenga choque séptico refractario o insuficiencia adrenal. ¿Sale? Según los datos que sugieren el beneficio potencial de los glucocorticoides en pacientes con SDRA, la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos ofrece una recomendación débil a favor de los glucocorticoides en pacientes con COVID-19. Y esto específicamente fue en pacientes que tenían SDRA grave, entendiéndose un SDRA grave como una PAFI menor a 100 milímetros de mercurio. Aunque también recomendamos débilmente los glucocorticoides en SDRA moderado a severo, que en los cuales falla la ventilación de bajo volumen mentidal. Entonces, no sugerimos administrarlos rutinariamente en el contexto de COVID-19. Cada paciente se debe de individualizar. Recordemos que esto no es una receta de cocina y no tenemos que administrarle glucocorticoides a todos. La razón para no administrar glucocorticoides de manera rutinaria en esta población es que los datos que respaldan cualquier beneficio no incluyeron una proporción suficiente de pacientes con neumonía viral para recomendarlos con seguridad. Esto es importante ya que los datos en pacientes con SDRA debido a neumonía viral fueron contradictorios y algunos sugirieron hasta daño. Entonces, no es que estemos en contra de los glucocorticoides, sino que estamos más bien en contra de que se utilicen de manera rutinaria para todos los pacientes con COVID-19. ¿Sale? Ahora, ¿qué hacer si nuestro paciente ya consumía de manera crónica IECAS, estatinas o inmunomoduladores? Hablando inicialmente de los IECAS, pacientes que ya estaban en tratamiento con medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS, o que se encontraban ya tomando ARA2, deberían de continuar su tratamiento si no hay alguna otra razón para suspenderlos, como hipotensión o lesión renal aguda. Estas recomendaciones están recomendadas, o más bien, estas recomendaciones están apoyadas por múltiples asociaciones y sociedades, incluyendo la AJA y la Sociedad Europea de Hipertensión. También se sugiere continuar con el uso de estatinas en los pacientes hospitalizados, ya si es que nuestro paciente ya se encontraba previamente tomándolos. Una muy alta proporción de los pacientes con COVID tienen pues como trasfondo enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y otras indicaciones para el uso de estatinas. Además, la insuficiencia cardíaca ha sido una complicación reportada en COVID-19. Entonces, esto es importante mencionarlo porque algunos clínicos están preocupados o se preocupan porque las estatinas, que porque el efecto hepatotóxico, que porque bla, bla, bla. Entonces, pues ya vimos que de cajón va a haber una elevación de aminotransferasas en COVID-19. O sea, las estatinas no están elevando esas aminotransferasas. Las aminotransferasas ya se estaban elevando de per se por la enfermedad de fondo, por la enfermedad de base. Además, la evidencia de que las estatinas producen o produzcan lesión hepática
es muy rara. O sea, esos reportes o ese efecto adverso producido por las estatinas es muy bajo, muy poco frecuente. Por último, para los individuos que se encuentren tomando medicamentos inmunomoduladores ya de manera crónica y que no se sospeche o que no se haya documentado COVID-19, no hay ninguna evidencia que sugiera descontinuar o suspender el uso de dichos medicamentos inmunomoduladores. Es decir, su suspensión no ofrece ningún beneficio. Además, el suspender estos medicamentos puede resultar en una pérdida de la respuesta cuando posteriormente el paciente decida volver a tomarlos. Esta decisión de continuar el tratamiento inmunomodulador está apoyada por la Asociación Americana de Gastroenterología, por la Liga Europea contra el Reumatismo y por la Academia Americana de Dermatología, entre otras. Ya para terminar, nos faltan como 2 minutos, no se desesperen. El manejo óptimo para COVID-19 es desconocido. No hay hasta el día de hoy, 17 de abril, alguna terapia que haya probado de manera clara la efectividad de ninguno de estos medicamentos presentados en la diapositiva. La mayoría de terapias o la evidencia de estos medicamentos para su uso proviene primariamente de series de casos observacionales y anecdóticos usados in vitro y que se extrapolaron con evidencia indirecta a in vivo, ¿sí? Pero es importante mencionar y que quede muy claro que no hay información bien controlada que respalde el uso de cualquiera de estos agentes y que la eficacia y seguridad en el contexto de COVID-19 es ampliamente desconocida. Nada más para mencionarlos es Remdesivir, que por cierto no hay en México, plasma convaleciente, hidroxicloroquina, cloroquina, inhibidores de receptor de interleucina 6 como tocilizumab y otros como favipiravir, acitromicina y pues lopinavir, ritonavir. Y ya por último, nada más para mencionarlo, porque si habláramos de ventilación en pacientes con COVID, de verdad esto se vuelve interminable. El manejo ventilatorio. Así como todos los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, los pacientes con COVID-19 desarrollan SDRA que van a requerir apoyo ventilatorio. Se sugiere que cuando se requiera de manejo avanzado de la vía aérea, se programe con volúmenes tidales bajos. Y ahora, antes de que sigamos hablando, no vamos a hablar en esta diapositiva de los fenotipos propuestos por Gattinoni porque, les repito, esto se va a extender muchísimo si seguimos hablando de manejo ventilatorio. Nada más vamos a mencionar que a grosso modo, y esto obviamente sin tomar en cuenta los fenotipos, se sugiere típicamente un modo de ventilación asisto controlado por volumen, empezando con volúmenes tidales bajitos, es decir, calculado a 6 mililitros por kilo del peso predicho de nuestro paciente, con una presión plato de objetivo que sea menor o igual a 30 centímetros de agua y el PIP titulado según las tablas de la ARTSNET. Este enfoque es respaldado por varios estudios aleatorizados y por varios metaanálisis que reportaron una mejoría en la mortalidad de los pacientes con SDRA, en los cuales se ventilaba con volúmenes tidales bajos. La experiencia de los chinos, de los italianos y de los estadounidenses de varias cortes es que este punto de vista, este enfoque es también pues benéfico en esta población.
las, obviamente, modificaciones o desviaciones de estos parámetros o estas estrategias ventilatorias, pues van a ser necesarios, modificarlos van a ser necesarios dependiendo si es que nuestro paciente, por ejemplo, tiene hipercapnia severa o si nuestro paciente presenta alguna asincronía en el ventilador. Entonces, obviamente, no vamos a poder lograr todas estas metas en nuestros pacientes con COVID-19 críticos. Recomiendan también un poder mecánico menor o igual a 12 joules. Alguna otra literatura dice que se recomienda un poder mecánico menor o igual a 17 joules. No es el punto fuerte en este momento hablar de todos los parámetros ventilatorios. Es nada más como para mencionarlo y listo. Y pues nada más igual como para mencionarlo, en los pacientes con COVID-19 en los cuales se falla o no podemos conseguir estas metas mencionadas, se sugiere el uso de prono o de la posición en prono como el siguiente paso, ¿sale? Y la OMS también sugiere el ECMO como una estrategia de rescate y sugieren solamente usarla en pacientes en los cuales la ventilación en prono y otras estrategias soportadas en evidencia médica han fallado. ¿Sale? Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que no se les haya hecho tan larga esta presentación de COVID-19. La verdad es que si ustedes van a leer todos los artículos que citamos en esta exposición, la verdad es que pues es un sinfín de información. Tratamos de resumirla lo más posible. Espero que haya sido de su agrado. Si te gustó la exposición, deja tu like, comenta cuál es la parte que más te gustó, cuál es la parte en la que más tuviste dudas y compártelo a tus amigos para que juntos podamos retroalimentarnos y juntos podamos seguir aprendiendo más de SARS-CoV-2. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigos. Bye.